las niñas del otro equipo se salían llorando de la cancha. Y uno ahí no ayudó a construir baloncesto. Antes, por el contrario, pudo haber frustrado más de un sueño. Y eso es producto de la inmadurez. Y eso, cuando uno ha pasado el tiempo, lo empieza a reconocer. Otra vez en un partido, un equipo se nos retiró, porque íbamos 60 algo y apenas iba a la mitad, y el entrenador vino a increparme a mí, a decirme, ¿usted para qué hace eso? ¿Usted qué necesidad tiene? Y yo, que era muy peladito y todo, y con muchas ínfulas, yo le dije, no, es que si usted no prepara bien su equipo, no se meta a competir. Realmente no, ese no es nuestro papel. Ahí nosotros estamos supremamente equivocados. Pero ya cuando pasa el tiempo, a mí ahora no me pasa eso. Yo cuando llego a un partido digo, con este equipo vamos a competir. Y es un equipo de nuestro nivel y vamos a tratar de hacer lo que más podamos. Pero también nos pasó en los Juegos Nacionales, hace 4 años jugábamos contra San Andrés, que era el local. Nuestro equipo era el mejor, el campeón, y San Andrés era el equipo más débil de todos. Y yo le decía a mis jugadoras, déjenlas lanzar, déjenlas jugar, que ellas están aquí para jugar. Entonces uno se equivoca, y el producto de eso es eso, falta de estructura, falta de madurez, falta de que a uno en una clínica de estas le digan y lo orienten y le digan, no, es que eso no se hace, o sea, eso no beneficia el juego. Haga cosas que beneficien el baloncesto, que hagan que el baloncesto se pueda desarrollar un poquito más. Muchachos, el tiempo se nos ha acabado. Bueno, sí, profesor. Me interesa de pronto la primera parte que nos dijo que él es estudioso del baloncesto, de la técnica y la táctica como tal, ¿cierto? Hace parte del juego. Mi pregunta no solamente para usted, sino para todos los entrenadores. En esa forma técnica, táctica que ustedes manejan, ¿dónde va la funcionalidad de la reglamentación hacia la formación del baloncesto? ¿Cómo hacen o cómo el propósito ustedes también, cuando llegan a una cancha, que están preparando a sus equipos de la parte formativa hacia la parte competitiva, cómo hacen ustedes o cómo llegan a dar la información a los subjugadores sobre la reglamentación del baloncesto? ¿Cuál sería la misión también dentro de la parte como entrenador, saber sus reglas para darle la formación a los muchachos? En la técnica le puede decir, esto no puede hacer porque es camina, tienes que hacer esto porque es dobla, pero hasta qué punto genera toda la reglamentación que nosotros tenemos que manejar dentro del baloncesto, generarla a ustedes en la parte formativa. Ahora, si llega a la parte formativa está bien, pero si llega un joven que porque usted ve que tiene talento, que tiene habilidades, que sea mayor que nunca va a baloncesto, entonces uno como árbitro se convierte más en entrenador de ese muchacho o de ese chico que está ahí, correcto, porque no puede hacer esto por eso. Entonces la funcionalidad de nosotros en ese momento se pierde como árbitros, ya ser como tutores de la parte de la parte del reglamento. Entonces quería saber de pronto ustedes, un entrenador, cómo hacen ustedes en esa parte formativa y cómo introducen ustedes poco a poco o cómo lo hacen en la parte de reglamentación. Bueno, yo lo hablaré desde el punto de vista del baloncesto más de nivel, que es el que yo manejo, y hay que reconocer que nosotros tenemos deficiencias en eso. Cuando llegan las modificaciones a las reglas, uno está atento a ellas y uno realmente se limita simplemente a reunir sus jugadoras y decirles, ojo pues que la bola de vuelta cambió. Ya para que sea bola de vuelta tiene que haber pasado la jugadora driblando y pasar el balón y pasar las dos piernas, pero uno poco se dedica a ejercitar sus deportistas hacia esto. Y eso es lo que yo decía, ese es el producto de los errores de cuando llegamos a la cancha de juego y los propios deportistas de nosotros se hacen sancionar faltas técnicas porque nosotros no les hemos dado la instrucción necesaria. Si algún entrenador quiera ayudarme, profe, que hable la niña, pues usted. Le ayudan con el micrófono y terminamos, y no tenemos tiempo de hacer más. Nos fue la mano, profesor. Sí, muy buena pregunta. Desde hoy por hoy, desde mi experiencia, igual en el programa en el cual estamos, nosotros los de escuelas populares trabajamos en formación deportiva, más que competitiva. Sí. Que se pueden presentar con enfrentamientos si uno quiere ganar, sí los hay. Pero nosotros trabajamos desde los 10 a los 21 años. Y en mis clases yo coloco a mis muchachos a arbitrar, a enseñarles
que uno no solo juzga, no solo critica, sino que también maneja situaciones de juego. Y desde ahí inclusive hasta planillan. Entonces ellos aprenden todos los roles. Y desde ahí yo aprendí, dedíquese a jugar, no a arbitrar. Gracias. César. Quiero felicitarlo porque el único entrenador que muchas veces cuando tiene dudas a ciertas jugadas que le ocurren en los partidos siempre ha recurrido a mí. Bien o mal, pues siempre le he dado una respuesta adecuada a la parte reglamentaria. Yo creo que el hecho de la formación de los jugadores, respecto a lo que decía Rodrigo también, está en cómo la organización nuestra toma los torneos de formación en el caso de Mini. Mientras nosotros, en Colombia, o el resto del mundo, que muchas veces lo hace, en la categoría Mini no sea de formación arbitral, el amigo árbitro hacia los niños, y no sea competitivo, no se trace esa filosofía, no vamos a hacer absolutamente nada, y las relaciones siempre van a estar en diferencia entre el entrenador y nosotros los árbitros. Ahí parte todo. Yo creo que todo va en parte de la organización. Cuando nosotros tengamos el torneo de minibásquet, el amigo árbitro de formación para los niños y se nos respete como amigo árbitro, ese día vamos a tener desarrollo desde la parte de los niños y desde la parte de los árbitros. Gracias. Gracias. Profesor. Las ligas no han tenido en cuenta ese flagelo. Lo otro que Oscar Uribe nos dijo ahora, que los entrenadores no somos apóstoles. Uno como entrenador sabe a qué juez puede molestar, a qué juez, ¿por qué? Porque a veces ellos son inseguros. A César Rodríguez, a Oscar, a Raúl, a Clímaco. ¿Quién lo molesta? Porque sabe que con ellos, ¡pam!, le dan la primera observación, váyase para su casa. Entonces, los árbitros deben de ganarse respeto. ¿Cómo se lo ganan? Hay que pitar duro. Hay árbitros que llegan y que ¡pih! Ustedes dicen, no, esto es marrano, vamos a trabajar. Perdóname la expresión. Y se ve aquí y se ve a nivel nacional. Lo otro que quería decirle a Diego y a los 3 árbitros FIBA que tenemos, que tan bueno, muchachos, que en Antioquia fuéramos a avanzar más. Antes de los torneos, citen los entrenadores. Y que sea una obligación, que la liga se olvide un poquito del billete que vale el torneo. Tienen que asistir a esta clínica para poder dirigir. Y verá que esto se va para arriba. Muchas gracias, Lucho. Bueno, perdón, lastimosamente el tiempo no nos alcanzó y quedaba bastante tela que cortar. Muchas situaciones de los condicionamientos de los árbitros hacia los entrenadores, cómo ustedes tratan de controlarnos a nosotros, cómo nosotros los controlamos a ustedes, cómo percibimos nosotros la diferencia entre el baloncesto nacional y el baloncesto internacional, y algunas estrategias que quisiéramos sugerir para que el trabajo en equipo entre árbitros y entrenadores nos lleve a desarrollar mejor el básquet. Nosotros vamos a dejar las memorias para que ustedes en un rato libre las miren. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a continuar, pasemos. ¿Cómo un árbitro controla a un entrenador? Las estrategias de control que tienen ustedes hacia nosotros. Por ejemplo, cuando nos hacen el scouting. Ya ustedes dijeron, antes de empezar el partido, ustedes saben a quién le van a arbitrar y se pueden preparar conociendo el perfil de esa persona y sancionándonos faltas técnicas. Yo creo que esa es la primera manera en la que ustedes nos ejercen a nosotros un control. Cuando uno llega a un partido y comienza a protestar y el árbitro inmediatamente lo coge y le sanciona su falta técnica, uno ya se condiciona para lo que va a seguir hablando, porque sabe que una falta nueva que le piten le significa que lo van a expulsar del partido. Y como un entrenador trata de controlar al árbitro. Primero, adulaciones excesivas, los entrenadores que antes del partido lo saludan 500 veces y empiezan a sobarles el hombro, etcétera. Acciones que no son, pues, desde el punto de vista del deporte muy válidas, pero que realmente se utilizan. La protesta estratégica es cuando uno ve que tiene una desventaja en un partido porque va a enfrentar un equipo que tiene
un jugador poste muy alto y uno sabe que cada que él vaya en el poste bajo le van a ganar a uno y uno empieza a protestar los 3 segundos, los 3 segundos, los 3 segundos, a ver si de alguna manera uno puede ayudarle a sus jugadores a defender ese jugador del equipo contrario. La gesticulación y provocación del público. Nosotros sabemos, y los entrenadores que tienen más oportunidad de dirigir siendo locales, saben que cuando un partido se pone caliente y el público está ahí y el árbitro de pronto no le está dando el beneficio de la duda a uno, una forma es gesticular y uno mostrarse inconforme con las decisiones, porque esto automáticamente hace que el público se ponga del lado de uno y empiece a reclamar igual, y uno cree que de pronto ese tipo de presión pueda servir para que el arbitraje en ese momento pues entre como a ponerse un poco más del lado nuestro. Y lo último, hacerse sancionar una falta técnica intencionalmente. En esto es un tema delicado, pero es una realidad. Cuando uno está en un partido y le pitan una falta técnica al entrenador contrario, el que pone nervioso es uno. Porque uno sabe que después de eso, automáticamente, el condicionamiento del árbitro se voltea y ya le empiezan a pitar todo a uno. Entonces uno, cuando el otro se hace pitar un técnico, uno dice, bueno, entonces ya me va a tocar, hacémelo pitar a mí. A ver si esto se empareja un poquito. Vamos a ¿qué sigue? El scouting arbitral. Nosotros no hacemos mucho esto y vamos a reconocerlo, nuestra estructura como entrenadores, aunque nosotros hemos avanzado y el salir a las competencias internacionales nos ayudan a conocer y conocemos mucho de la técnica, conocemos mucho de la táctica. Nosotros, por ejemplo, aprendemos mucho de las brasileras, aprendemos mucho de las argentinas, pero hay aspectos en el juego en el que nosotros no nos hemos avanzado lo suficiente. Yo por lo menos nunca le he hecho el scouting a un árbitro, nunca me he tomado la tarea de fijarme, este juez pita mucho los 3 segundos, este juez sanciona mucho las faltas ofensivas, pero me he dado cuenta que otros entrenadores sí lo hacen, porque uno se pone a conversar con ellos y ahí mismo le dicen, vea esa chiquitica la argentina, vea esa chiquitica le gusta pitar esto, esto y esto. Entonces sí hay entrenadores que son muy atentos de ustedes. Aquí en nuestro medio creo que pueden estar un poco más tranquilos porque nosotros no los analizamos tanto. La permisividad en el contacto. Cuando uno va a elegir su plan de juego, siempre es bueno saber el juez que le va a pitar, porque hay esos jueces que son los pitolocos que todo lo pitan, y entonces uno va con la idea de que va a hacer una defensa personal en toda la cancha, pero sabe que en los primeros 2 o 3 minutos de juego ya va a estar acumulado en faltas, porque hay jueces que realmente no permiten el contacto. Entonces ello lo condiciona a uno y lo hace más bien pensar en que uno va a utilizar defensas en zona o defensas en las que el contacto no se favorezca tanto, a ver si eso no lo perjudica. Escauteamos el grado de experiencia, obviamente lo que ya habíamos hablado de cuánto el juez conoce del juego y el conocimiento del equipo. En esto yo tengo que darle valor a los jueces porque internacionalmente sí es así. Yo he tenido o he vivido situaciones en las que los árbitros van a verlo entrenar a uno y van a ver las jugadas que uno hace y se quieren preparar para lo que va a ser el partido. Y obviamente cuando uno sabe por qué lado le van a pegar o por qué lado le van a tirar, uno se puede defender mejor. Entonces, si el juez ya sabe las situaciones de juego que uno más va a utilizar, él puede estar preparado para centrar más su atención en las acciones de juego que ocurren ahí en este momento. La diferencia entre el arbitraje local y el arbitraje internacional. Nosotros lo hemos vivido y lo padecemos. Es muy difícil, muy distinto, jugar en Colombia, ir a jugar al exterior, porque el espíritu de la norma como que se ve diferente. Como que esa idea de dejar jugar aquí en Colombia es poco utilizada. Aquí los jueces usan mucho pitar, sancionar muchas cosas, pero a nivel internacional se permite más un juego del contacto. Uno aquí manda un poste a que gane una posición fuerte allá, cerca a la canasta, y ahí mismo le pitan un foul ofensivo. Usted va a un partido internacional y quiere ir a coger una posición en el poste y termina en la mitad de la cancha, porque ha sido así, lo sacan a puño limpio. Y allá parece que eso se permite más, aquí se permite menos. Y otra situación que a uno lo cuestiona es la sanción de los 3 segundos. Yo he estado en eventos internacionales donde he visto que piten 3 segundos 1 o 2 veces en todo el campeonato, y es mucho decir. Y partidos enteros donde los 3 segundos nunca se pitan.
Y cuando uno viene a este medio se encuentra que la realidad es muy diferente. Un jugador se para pisando la raya de la zona restrictiva, así está mirando para el otro lado y el juez pasa por ahí cerquita y pum, le pita sus 3 segundos. Yo no sé si lo hacen para evitar tener que pitar otras situaciones o si lo hacen porque eso es lo más fácil de pitar y que el balón salga para el otro lado, o por qué. Realmente el espíritu de esa norma todavía no lo he podido comprender muy bien. Y en el arbitraje internacional sí hay que reconocer y hay que felicitar a los jueces que van a este nivel porque la presencia es bastante buena. O sea, son jueces que físicamente se ven impecables en su mayoría, bien preparados físicamente, con el cuerpo bien formado, bien desarrollado, y eso obviamente a uno desde ahí, desde ese momento, pues le empieza a generar ya mucha confianza en esas personas. Cuando yo digo aquí que en el arbitraje local hay conductas más agresivas, me refiero a que es más difícil llevar una relación con un árbitro acá en Colombia que a nivel internacional. Yo no sé por qué pasa eso, yo creo que es que los entrenadores que van al nivel internacional son entrenadores más estructurados, son entrenadores que dominan mejor ya el juego como tal, mientras que nosotros acá a veces somos más primarios. Entonces uno comienza aquí un partido y el entrenador del equipo rival empieza a protestar, a veces el árbitro no se hace respetar, yo lo he visto. Yo he visto árbitros que literalmente le mientan la madre, entrenadores que le mientan la madre al árbitro y el árbitro se hace el que no lo vio. Y cuando uno está al otro lado y observa eso, uno ve esa falta de carácter, uno ve esa falta de berraquera dentro del juez y uno dice, entonces este lo va a coger y lo va a manosear todo el partido y el otro solamente le va a pitar a él. Entonces, a veces lo ponen a uno como en la situación de tener que entrar a competir con esas cosas que no tendría por qué hacerlo. Y a nivel internacional, muy difícilmente uno ve entrenadores que salgan expulsados en un partido. Por lo menos a mí no me ha tocado. Yo no recuerdo en los torneos que haya estado que a un entrenador lo expulsen y pocas veces ve uno que le sancionen hasta faltas técnicas. A nivel local en nuestro medio, eso se ve con mucha más frecuencia. Fernando, la que sigue, por favor. Para terminar, estamos en lo último, creciendo juntos. Si gracias a Dios me dieron estos 15 minutos, porque estos sí me los voy a aprovechar. Es verdad, hay una situación en el juego que a mí toda la vida me ha molestado. Cuando uno vuelve entrenador, uno aspira a cosas. Yo empecé siendo entrenador de un club y quería después ser entrenador del departamento y ya después quería ser el entrenador de la Selección Colombia. Y yo me imagino que los árbitros pues pasan por un proceso similar. Empiezan pitando aquí, quieren ir a pitar a nivel internacional y que después pues lleguen a pitar unos olímpicos o unos mundiales, que sería lo más grande que puede hacer uno pues como entrenador y ustedes como jueces. Y nosotros sabemos que nosotros dependemos mucho de ustedes, pero que ustedes igualmente dependen de nosotros. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros vamos a ir ahora a un torneo suramericano, nosotros debemos llevar un árbitro. Y si nosotros en el torneo suramericano pudiéramos hacer un buen papel y clasificáramos al torneo premundial, pues nosotros también llevaríamos un árbitro. Entonces a ustedes les beneficia que nuestros equipos sean buenos y que nuestro baloncesto se desarrolle. Y voy al punto. El baloncesto se juega 4 tiempos de 10 minutos cronometrados, ¿sí o no? En todas partes del mundo esa es la regla, a no ser pues que los tiempos sean de 12 o etcétera. Nosotros aquí mantenemos una lucha constante con ustedes para que nos piten el tiempo que es. Y ese tiempo que ustedes nos dejan de pitar a nosotros jugando es desarrollo que pierden nuestros jugadores. Imagínese usted, uno con 12 deportistas a jugarse un partido de 10 minutos corridos o menos. ¿Cuánto tiempo nosotros alcanzamos a jugar? Pero cuando nosotros salimos de aquí y nosotros vamos a nivel internacional, eso nunca ocurre. Y lo voy a decir, porque en Colombia, incluso, a mí me parece que eso es una plaga y de alguna manera lo tendrían que erradicar. En torneos nacionales yo he visto cómo el reloj se manipula para que el tiempo se acabe más ligero. Por ejemplo, 2 estrategias reconocidas que yo tengo en la gente que maneja esto. Pitan, el juez pita y el reloj siempre corre 2-3 segundos antes de pararse.
Y cuando usted vaya a hacer el reclamo le dicen, no, es que el control, que se demora. Entonces uno les dice, ¿y por qué cuando el balón entra al control nunca se demora? Y ahí mismo empieza a correr el reloj. Es una estrategia, un afán de acabar los partidos. Y he visto con mucha tristeza torneos nacionales en relojes que se pueden manejar manualmente, que el reloj viene 701, 700 y pasa a 5:59. Y uno dice, ¿estos magos o qué? ¿Cómo así? Yo vi eso en un torneo, eso me impactó. Y me dediqué en el torneo exclusivamente a ver cómo operaban. Y arranca el partido y pasa una jugada, pasa la otra jugada, pasa la otra jugada, y el balón va para allá y el tablero queda en ese lado, y cuando el balón va para allá, el tablero salta. Y siempre en los primeros cuartos eso se acababa muy rápido, porque es que uno no es bobo, uno tiene como ya una sensación del juego, y cuando el partido se le acaba a uno tan ligero, uno dice, pero ¿cómo así? ¿Pero qué pasa aquí pues? Esas cosas no nos sirven a nosotros, y seguramente tampoco les sirven a ustedes, porque ustedes necesitan que el baloncesto se desarrolle igual, para que ustedes también puedan mejorar. Yo creo que podemos crecer juntos, y esta frase de Jordi Martí dice, en resumen, todos debemos evolucionar en el aprendizaje del juego, y creo que debe ser juntos, desde la honestidad y el respeto, y sobre todo desde el intercambio de información. Yo creo que esto que yo acabo de decir, ustedes creen que los entrenadores, no lo sabíamos, sí lo sabemos. Y ya que nosotros lo sabemos, pues a nosotros también nos gustaría saber muchas cosas que ustedes saben y que ustedes pueden pensar de nosotros. Y para terminar, pasala por favor, ¿cómo podríamos mejorar nosotros la relación? Programando reuniones, lo que dijo el profesor, en torneos para discutir las reglas, haciendo actividades sociales. Yo nunca me he tomado un fresco con otro árbitro, seguramente que no. Ni he estado en una fiesta con un árbitro. Y no... ¿Cómo? Son muchos, no alcanza la plata. Y establecer seminarios, charlas o clínicas para encuentros de estos, que en estas charlas que ustedes programan, que son tan interesantes, realmente que sí, que se incluyan a los árbitros y, como dice el profesor, que se vuelva normativo, que nosotros tengamos también la necesidad. Muchas gracias y disculpa la... Muy bien.